Qué bendición, iglesia, qué alegría poder comenzar este diciembre de la mano del Señor y principalmente dando honra y recordando que la Navidad tiene su propósito y su razón de ser en el nacimiento de Dios como hombre en medio de su creación, ¿cierto? Esta semana nosotros visitábamos con mi esposa un sitio porque estábamos buscando decorar un poco la casa. Y el 95% del lugar, toda la decoración era Papá Noel, renos, todo este tema. Y por ahí había uno que otro, un detallito así del nacimiento del Señor Jesucristo. Y cuando voy a mi palabra de Dios, yo me doy cuenta que el 100% habla es de mi Señor Jesucristo, iglesia. Amén. La encarnación de la naturaleza divina en la persona de Jesucristo, su visitación, de eso se trata la Navidad. Y si esa es la realidad, entonces tenemos que entender que es la celebración más importante de toda la historia, porque estamos hablando de que Dios se acercó para ser el Salvador de nosotros mismos, y eso son buenas noticias. Amén. ¿Cuántos son felices con esa noticia del Señor? En Romanos capítulo 10, en el verso 13, nos dice la Escritura: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Digamos salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Digamos enviados. Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a escuchar un mensaje inspirado también en el devocional del día de hoy que nos corresponde en Lucas 10. Y vamos a escuchar un mensaje titulado Enviados a preparar el camino. Quiero invitarte a inclinar tu rostro un momento. Padre del cielo, en este día quiero rendir mi corazón, mi voz, mi espíritu, mi alma en tus manos. Quiero pedirte, amado, que tú seas hoy el mensaje, que tú coloques en cada uno de nuestros corazones el mover de tu espíritu, el querer como el hacer, y que tú despiertes, Señor, en nosotros, Dios, no solamente una Navidad de celebración o de comunión, sino también una Navidad como una oportunidad para compartir la manifestación de tu Hijo aquí en la tierra, Señor, y tu salvación. Te pido que tú estés en medio del mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lucas capítulo 10, ¿qué día es hoy? 10, ¿cierto? Como decía mi hermano Ricardo, ¿qué capítulo estamos hoy? 10. Wow, qué iglesia tan maravillosa. Estamos en nuestro devocional. Lucas 10, yo voy a coger la primera parte, es la misión de los 70. Y para acercarnos a la misión de los 70 tenemos que empezar por entender que fue la anticipación de Cristo a la misión de la iglesia. Lucas capítulo 10, verso 1 dice la misión de los 70. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de Él, digamos delante de Él, a toda ciudad y lugar donde había de ir. Así que estos 70 son enviados por el Señor. Los envía en una misión pionera de la iglesia para preparar el camino de Jesucristo. Tenemos en Lucas 9, los que venimos con el devocional leyeron ayer Lucas 9, habla de la misión de los 12. Jesús envía a sus 12 apóstoles. Esa visión inicial tenía un alcance mundial, un alcance permanente. Esta visión de los 70 corresponde con una misión corta, una misión rápida. Fue para un momento y para un territorio específico. De la misión de los 12 tenemos el registro de los 12 apóstoles, de los que participaron dentro de esa misión. De la de los 70 no tenemos el registro de los nombres que participaron en esa misión.
Pero sí podemos saber que aunque los nombres no fueron conocidos, no eran personas desconocidas para el Señor. Sabía el Señor en su corazón que eran personas que tenían el peso y la capacidad espiritual para abrir camino para que el Señor llegara a ese lugar. Así que aquí el Señor está escogiendo a estos 70 y sabía que esos 70 tenían esa fuerza espiritual y iban a ser usados por el Señor. Ahora el Señor les da esa tarea. Les dice, salgan y preparen el camino. Organícense. En la iglesia todo lo que hacemos realmente es para preparar el camino del Señor. Ya sea que tú estés organizando asuntos técnicos, estés apoyando asuntos con los niños, ya sea que tú estés en medio de la alabanza o seas solo partícipe de servicios, todo lo que hacemos en la iglesia lo hacemos para preparar el camino del Señor. Y Jesús los organiza a este grupo, ¿no? Los divide en grupos de a dos. Dice la Escritura que eran 70, algunos comentaristas dicen que en la traducción se perdieron porque eran 72, pero independientemente del número exacto, podemos ver que los envía en equipos de a dos. De dos en dos, eran 35 equipos aproximadamente de 2 personas. Interesante esto porque en los casos judiciales en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de un testimonio, se requerían 2 testigos. Por eso se habla de que de alguna manera Dios los envía de 2 en 2, porque había un testimonio ahí de Cristo con el soporte de 2 testigos. Y Jesús los organiza en un mismo espíritu, los alinea bajo una misma estrategia, los hace actuar en equipo. Dile a alguien ahí a tu lado, vamos a actuar en equipo. Y los envía en parejas porque también la palabra de Dios nos dice claramente que es mejor 2 que 1. Amén. ¿Cuántos van a estar en el curso de parejas? ¿Cuántos se van a inscribir? Amén. Mejor son 2 que 1, digamos. Mejor son 2 que 1. Dice la Escritura que cuando hay 2, más provecho sacan de sus afanes. Cuando hay 2 y uno tropieza, el otro lo levanta. Cuando hay 2 y uno se enfría, el otro lo enciende con el fuego de su espíritu. Cuando uno está solo, uno puede ser vencido, pero cuando hay 2, hay una resistencia, hay un cuidado, hay mejores resultados, más alcance, más avance. Por algo el Señor los mandó de 2 en 2. Amén. Ahora, esto hace alusión, esta palabra, también a un pasaje del Antiguo Testamento, un momento en el que Moisés también hace alusión a 70 ancianos de Israel, en donde el Espíritu Santo descendió también sobre estos hombres. En Números 11, en el verso 24 al 25 dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Miren el 25, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Qué maravilloso es eso. Está hablando del espíritu que estaba ya moviéndose desde el Antiguo Testamento, no solamente en los líderes, sino en los 70. Y luego el Señor envía a los 70. Y Moisés los reúne a todos alrededor de la morada de Dios, alrededor del tabernáculo, el templo, ese templo móvil que ellos tenían, en donde se encontraba su presencia. Y en ese lugar dice la Escritura que el Espíritu Santo desciende, los empodera para sus propósitos y empiezan ellos a profetizar, a compartir de Dios, a hablar de Dios a otros. Ahora yo creo que Dios está preparando el camino para muchas vidas y muchos corazones en esta nación. Y para eso el Señor está enviando su Espíritu Santo a cada uno de nosotros, para que seamos llenos de la palabra y del mensaje de Dios. Amén. Aquí hay mucha necesidad de salvación, iglesia. Y nosotros lo hacemos como iglesia desde muchos ángulos. Tenemos muchas actividades. Hoy en día, este mes, estamos hablando de un devocional de 24 días. Pero realmente en el fondo, más allá de compartir un devocional o de tener una reunión en familia, sentados en, no sé, antes de acostarnos o alrededor de la mesa,
Lo más importante detrás de esto es que estamos citando la palabra de Dios, que estamos acercando y preparando el camino para que otras vidas también lleguen al conocimiento y a recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Así que yo les puedo decir, es más que un devocional. Dile a alguien ahí a tu lado, es una misión de la iglesia. Es una experiencia evangelística. Es una oportunidad para traer en este tiempo y para esta región el mensaje de salvación de Jesucristo. Jesús envió a los 70. Moisés envió a los 70. Es un trabajo y una labor que no es solo de un pastor y una pastora. No es solamente una obra de un líder o de una líder. Es un trabajo de todos, digamos de todos. Su iglesia en comunión con su palabra, su iglesia en comunión con su espíritu. ¿Para qué? Para compartir de Cristo, para compartir realmente cuál es el propósito y la razón de la celebración de la Navidad. El nacimiento de Cristo, recordar sus palabras, recordar sus enseñanzas. Entonces, a través del devocional estamos invitando a personas a leer la Biblia. Hay personas que ni siquiera han leído la Biblia. Hay personas que jamás en su casa han abierto la Biblia. En mi casa nosotros teníamos una Biblia muy bonita, con decoraciones en oro y grande, hermosa, pero llena de polvo, porque nadie la leía. Entonces, cuando estamos invitando a hacer un devocional, estamos invitando no solo a que lo hagas tú. Si tienes un amigo, una persona cercana, una familia, es bueno que tengan esa oportunidad de compartir la palabra, de leer la palabra. Cuando estamos leyendo la palabra, estamos llevando el pensamiento y las historias de Jesús, los milagros de Jesús, la presencia de Jesús aquí a la tierra, el reino de Dios lo traemos a la tierra. Traemos el meditar en su palabra, en medio del orar, en medio de esa comunión, y ahí el Espíritu Santo se mueve, iglesia, amén. Nosotros desarrollamos grupos pequeños donde creamos esa oportunidad para hablar de Jesús. Tenemos momentos de oración con la iglesia, servicios especiales, todo con el mismo propósito, preparar el camino para Cristo. Fue exactamente el mismo propósito que Dios les entregó a esos 70. Preparen el camino, anuncien que vengo yo, anuncien que el reino de Dios se ha acercado. Y ese es el mismo espíritu con el que la iglesia hoy avanza, es el mismo respaldo y el mismo mensaje y el mismo propósito con el que el Señor ha actuado a través de todos los siglos. Porque la palabra de Dios transforma, porque la palabra de Dios sana, porque la palabra de Dios restaura, porque la palabra de Dios es el pan diario de cada día. Dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Hay mucha gente allá afuera hambrienta, sedienta, que no conoce del Señor. Y a veces nosotros podemos tener momentos difíciles, pero la palabra de Dios nos da la fortaleza para seguir. A veces nosotros enfrentamos procesos que no son fáciles, pero la palabra de Dios nos da la fortaleza para continuar. Es el alimento de la palabra de Dios. Compartir de Cristo, hablar de Cristo. Ahora en Lucas capítulo 10, en el verso 2, dice la Escritura, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos son obreros del Señor en este lugar? El mismo Señor está diciéndole a su gente, a su grupo, a su iglesia, le está diciendo, saben, tienen que orar porque el Señor envíe obreros a su mies. ¿Qué es la mies? La mies es la cosecha. Eso es la mies. La mies tiene que ver con el hambre de Dios en medio de un territorio, de una región. Cuando hay un tiempo de cosecha, cuando se tiene lista la siega, cuando viene la recolección del grano, eso es la mies. Y de acuerdo al tamaño de la cosecha se requieren más o menos obreros. Si la cosecha es pequeña, seguramente con 1 o 2 obreros será suficiente, pero si hay una cosecha muy grande, pues se requieren muchos obreros. Se requieren muchas personas trabajando en la obra. ¿Cuántos creen que aquí en esta tierra hay una cosecha grande, iglesia?
Se necesitamos muchos obreros. Dile a alguien cerca, necesitamos obreros en la mies. Y las cosas que debemos entender es que no solamente es porque haya mucho, sino por el momento que estamos viviendo. ¿Cuántos saben que el Señor viene pronto? Esto nos habla también de la segunda venida de Cristo, nos habla de un momento, de un tiempo en donde hay urgencia, donde se requiere poner atención, donde tenemos que entender que la cosecha no solamente es mucha, sino que si no se recoge a tiempo se echa a perder. Cuando los frutos no se recogen a tiempo se dañan y se requiere mucha gente para recoger esa cosecha. Entonces el Señor nos dice, rogad al Señor de la mies. Eso significa orar a Dios para que envíe ayuda a recoger su cosecha. Porque hay mucho por hacer. ¿Cuántos creen que en el ministerio hay mucho por hacer? Si aquí hay alguno que está desocupado, solo dígame y lo ocupamos. Porque hay mucho por hacer. Hay mucho trabajo en el ministerio. Ya sea visitando, ya sea orando, ya sea cuidando personas, ya sea estando pendiente y fortaleciendo cada ministerio, ya sea solo preparándose, estudiando la palabra de Dios. Se requiere de mucho trabajo para la obra del Señor. Y por eso el Señor nos dice, oren. Oren para que envíe ayuda para recoger su cosecha. Los ministerios muchas veces no fracasan porque falta acción. Fracasan porque falta oración. Los ministerios muchas veces llegan a un techo porque nos quedamos en el hacer y se nos olvida el depender, se nos olvida el interceder constantemente, porque es la manera en la que a medida que crece la cosecha, crecen los obreros, crece el número de la iglesia. Por eso la oración del Señor también nos enseña acá, nos dice, díganle al Señor que envíe obreros a la mies. Es decir, la necesidad de orar en la obra de evangelización. Ahora, yo en mi corazón creo con toda certeza que este año ha sido un año de cosecha también para la iglesia. ¿Cuántos creen eso? Este año la iglesia se ha transformado de una forma extraordinaria. Ha cambiado de forma extraordinaria. Lo digo porque el diciembre pasado, nosotros con mi esposa viajamos, pero estábamos reuniéndonos alrededor de 120 personas. En este momento estamos llegando a más de 200 personas, 210, 220. Y eso es una cosecha. Prácticamente la iglesia se ha duplicado en un año. Todos los ministerios, todos los grupos han crecido, la alabanza ha crecido, la iglesia está cambiando, pero estamos entrando también en otro nivel, en un nivel donde se necesitan obreros para la mies. Dile a alguien ahí cerca, necesitamos obreros en la mies. Muchas vidas este año han pasado por la iglesia y se han ido porque nos han faltado obreros en la mies. Porque ya no tenemos las manos para cuidar de todo lo que el Señor está enviando. Muchas personas, muchas almas se están perdiendo porque faltan obreros en la mies. Y cuando tú miras la palabra, dice cómo ellos van a creer de alguien en quien no han oído. ¿Cómo van a creer si nadie les ha compartido? Si no hay quien les predique, si no hay quien les hable de la palabra. ¿Cómo van a predicar también si nadie los envía? Y yo siento que el Espíritu del Señor es hoy, en este devocional de Lucas 10, es un Espíritu que nos está diciendo, yo los estoy enviando. El que los envía es el Señor, no es el pastor, no es la iglesia, es el Señor. Cada uno de manera personal debe recibirlo y decir, Señor, tú me estás enviando. ¿En qué puedo ser bueno? ¿Dónde soy útil? ¿Dónde soy el instrumento que tú necesitas? ¿En qué parte, Señor, soy parte de la edificación de tu reino? Hay mucha necesidad en la iglesia. Cada servicio llegan nuevos creyentes, llegan nuevas vidas a esta ciudad. Están llegando personas que necesitan apoyo, que necesitan aclarar sus dudas, que necesitan escuchar la palabra de Dios, llevar su vida y su corazón a las cosas del Señor. Hay vidas que necesitan la claridad de entender qué es la cruz, qué es el plan de salvación, por qué Cristo vino. Hay gente que hoy en día le dice a uno feliz Navidad y no tiene ni idea de qué es lo que está hablando.
Todo el mundo, el espíritu navideño, pero no tienen ni idea de cuál es el origen de esa Navidad, de qué estamos hablando, del nacimiento del Mesías, del nacimiento de Cristo, del Creador, del Alfa y el Omega, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el principio en fin, el nacimiento del que nos sopló vida para que hoy estemos aquí, en nuestro Hacedor. Lucas 10:3 dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y esta es una palabra que uno lo golpea fuerte, porque uno dice, ¿cómo Señor nos vas a enviar en medio de lobos? Pero Él está avisando que viene oposición. Él está avisando que el enemigo no va a estar quieto. Él está avisando que van a haber situaciones y cosas que van a buscar detener la obra. Y habla de lobos. Los lobos generalmente atacan en manada y los lobos son muy destructivos. Muchas veces los lobos, escuchaba a algunos pastores, dicen que cuando atacan las ovejas, los rebaños, ellos pueden matar 20 ovejas y solo comerse un cordero. O sea, la destrucción que lleva un ataque de lobos es muy amplia, es muy ancha. Y cuando pensamos un poco en la fragilidad de una oveja en medio de lobos, pues tú puedes imaginarte cuán expuesta está la oveja a todo lo que pueda ocurrir a su alrededor. Pero precisamente el Señor nos habla de esto para que podamos entender también y para que la gente que lo escuchaba a Él y nosotros hoy podamos entender lo que representó para Él también llegar a la cruz. Cuando tú piensas en los lobos y tú piensas en el Calvario y lo que el Señor tuvo que vivir para llegar a esa cruz, aquí te está conectando con ese corazón de lo que el Señor hizo y el precio del pago que Él dio para llegar a esa cruz. Él dice, yo os envío en medio de lobos. Está hablando de persecución, está hablando del sufrimiento que iba a venir sobre su vida. Y por eso también nos invita a ser prudentes, a ser astutos como serpientes, a guardar de alguna manera nuestra integridad, a cuidar nuestro corazón. Y dice ser sencillos como palomas. Nos está hablando del actuar, del movernos en equipo, de buscar el respaldo y el poder del Espíritu Santo en todo tiempo. Lucas capítulo 10, verso 4 dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Lo que Jesús les estaba diciendo es, no se pongan a perder el tiempo, vayan a lo que tienen que ir. Tengan un sentido de urgencia por mi mensaje, tengan un sentido de afán por lo que es prioridad para mí. Les decía, no carguen con pesos innecesarios. Lo más importante aquí es la palabra, el mensaje es lo más importante. Y les está diciendo, dependan de mi provisión. No se preocupen por nada, dependan de que yo voy a estar con ustedes. Lucas capítulo 10, el verso 4 también les está diciendo, suelten cosas, no lleven bolsa, no lleven alforja ni calzado. El verso 5 y 6 les continúa diciendo, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Digámosle a alguien ahí al lado, paz sea a tu casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Paz sea a esta casa no era un saludo tradicional. Tiene que ver con la promesa mesiánica, tiene que ver con el príncipe de paz que se había acercado, tiene que ver con el rey que ahora está acercando el reino de Dios a tu casa. Por eso le está diciendo que cuando declaramos paz sea a esta casa, está llevando un mensaje del Mesías llegando a esa casa. Cuando hablamos de trasladar el devocional en familia y ahora empezar a visitar y a reunirnos en otras casas, estamos hablando de llevar ese mensaje mesiánico, es llevar el mensaje de Cristo, es visitar lugares
donde vamos a compartir de Cristo, donde seguramente van a acompañarnos y podemos invitar personas que no conocen de Dios. Y ahí vamos a hablar es de Cristo. Vamos a decir, paz sea a tu casa, porque estamos diciendo, ¿sabes? Dios se ha acercado a la tierra, Dios se ha hecho hombre, y quiero que esa misma paz que ha llegado a mi casa también entre en tu casa, en tu vida, en tu corazón. Paz sea a tu casa. Cristo ha nacido. Es el mensaje. Lucas capítulo 10, versos 7 a 8 dice: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Me llama la atención aquí que Jesús menciona el sleepover bíblico. Los que saben inglés saben de qué estoy hablando. En estas épocas, la gente es feliz dando cosas. La gente es feliz dando regalos, comida, elogios, ayuda. Pero ¿saben? Cuando leo esta escritura me está enseñando que también es importante saber recibir. Y cuando hablamos de saber recibir, estamos hablando de reconocer la hospitalidad de otras personas, los gestos de bondad de otras personas. Yo me imagino que si Cristo nos hubiera enviado a predicar a Adelaida, a estos hombres, pues ellos tendrían que haber tocado y habían tenido que entrar a casas donde seguramente se vieron en la necesidad de aceptar cualquier tipo de menú. Porque les está diciendo, comed lo que os pongan delante, así que seguramente estarían predicando aquí en Adelaida, comiendo curry hindú, el sushi chino, la Vegemite, los pastis, las salchichas australianas, lo que les tocara. Pero aún así les dijo, expresen gratitud, valoren lo que reciben, tengan palabras amables, sean abiertos a nuevas cosas. Les está diciendo, sean agradecidos con lo que reciben. Y es porque a veces la contribución de otras personas, la contribución de los demás, no va a tener muchas veces el sabor o no va a llegar con el gusto al que estamos acostumbrados. Pero va a ser la contribución de otras personas. Eso se trata de recibir con sencillez. ¿Cuántos les han regalado alguna vez algo que no les gusta? Gracias, oh, tan bonito. Hay que saber recibir, dile a alguien a tu lado, hay que saber recibir. Eso nos habla de humildad, nos habla de respeto, de reconocer el esfuerzo y la buena intención con la que otras personas hacen algo. Amén. Eso también transmite una actitud de paz de parte nuestra hacia las personas con las que nos estamos conectando. Y el verso 9 al 12 sigue diciendo la escritura en Lucas 10, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Así que aquí les está diciendo el Señor, vayan, compartan mi mensaje, preparen el camino, hablen y digan que el reino de Dios se ha acercado, que yo me he hecho hombre y que he venido para salvación y restauración de tu vida. Pero aún con ese mensaje tan absolutamente precioso, hermoso, tan maravilloso, tan poderoso, hay personas que lo van a recibir y hay personas que no lo van a recibir. Nosotros somos los mensajeros de paz. Venimos a compartirle el reino de Dios. Somos usados por Dios de casa en casa. Y nos dice la Escritura que el que no recibe a Cristo
El que no recibe tu mensaje, el que no te recibe a ti, no lo recibe a Él directamente. En Lucas 10:16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. En otras palabras, ustedes no tienen que preocuparse si la gente acepta o no acepta el mensaje de Dios. Nosotros cumplimos con la responsabilidad de dar el mensaje de Dios. Pero si una persona no está aceptando a Cristo y decide no elegir el evangelio de Cristo, no escuchar el mensaje de salvación de Cristo, va a ser asunto entre la persona y Cristo. El que es enviado representa al que lo envía. Y a todos nosotros nos envía el Señor. Así que cualquier persona que escuche a cualquiera de las bocas que están acá compartiendo el mensaje de salvación en Cristo, está cumpliendo con lo que el Señor nos está enviando a hacer, con la misión de dar su mensaje de salvación. Pero el que lo reciba o no lo reciba va a ser responsabilidad del que escucha. Amén. Yo descanso en el Señor, cumplo con lo que el Señor me dice que tengo que hacer. Y me gusta que en la última palabra, cuando ellos van, ellos comparten, ellos tienen esa experiencia, nos dice la Escritura que regresan esos 70, y en Lucas 10, verso 17 al 20 dice, volvieron los 70 con gozo, digamos con gozo, diciéndole al Señor, aún los demonios se nos someten, se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, dice el Señor. Luego dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Aleluya, iglesia. Mi hermano, Dios nos da una autoridad. Y esa autoridad va respaldada por su espíritu, por su palabra, por sus verdades, por su historia. Tú no viajas solo a dar el mensaje de Cristo. Dios ha dispuesto una iglesia y ahora somos más de 70 en este lugar. Y nos ha dispuesto para darnos una misión, el compartir las buenas nuevas de salvación, el compartir el mensaje de Cristo. Y la Navidad es una de las oportunidades más grandes que podemos tener. Porque son los momentos donde la gente va a mirar el nacimiento del Mesías. Entonces el mundo está tratando de enviar un mensaje que está distrayendo el propósito y el plan de Dios. Está tratando de sacar a las personas y llevarlas a un contexto completamente diferente. El enemigo no quiere que haya salvación. El enemigo quiere que las almas se pierdan. Pero déjame decirte, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos los mensajeros de paz. Y el Señor dice, preciosos son los pies de los que anuncian la paz. Amén. ¿Cuántos quieren aceptar esa misión de Cristo en este tiempo? ¿Cuántos quieren realmente compartir de Cristo a otros? ¿Cuántos quieren ser valientes y quieren ser empoderados por el Espíritu Santo para hablar las verdades de Jesús, para traer salvación no solamente a tu familia, sino a aquellos que están fuera de tu familia? Yo sé que yo y mi casa serviremos al Señor, iglesia, aleluya, pero no solamente es yo y mi casa, es todo aquel que nos rodea, iglesia. Yo quiero invitarte a ponerte de pie, porque quiero que sea esta Navidad un tiempo de evangelismo, iglesia. Nunca habíamos hablado de enviar a la iglesia. Es más, les soy franco, mi esposa muchas veces me ha dicho, no, todavía no los mandes a evangelizar, porque si así como estamos no podemos, ¿cómo vamos a hacer si llega más gente? Pero vamos a tener que creerle al Señor y al poder de la oración, iglesia. Vamos a tener que empezar como iglesia a pedirle al Señor que envíe obreros a su mies, porque todos tenemos aquí una partecita de esa responsabilidad, y somos más de 70.
Pero esta iglesia está llamada a preparar el camino de salvación para las vidas, para las familias, para los que están llegando, para los que no conocen de Cristo. Y eso se hace en equipo. Eso lo hacemos todos. Pues quiero invitarte a inclinar tu rostro y vamos a orar en este momento. Padre del cielo, Señor Jesús, esta es tu palabra, Dios. Tú hoy nos hablas de la misión, Señor, que tenemos como iglesia en esta tierra. La misión y el propósito, Señor, de compartir tu evangelio, de compartir tu salvación. Y hoy te queremos pedir de manera especial, Dios, que hoy empoderes tu iglesia en este diciembre, que la empoderes y la llenes de una manera sobrenatural, Señor. Que hoy podamos, Señor, salir revestidos de la unción tuya, Señor. Y Padre, en este día, Señor, dejamos nuestras cargas, dejamos nuestros pesos extras, dejamos nuestras peleas, nuestras luchas, Padre, para que tú, Dios, hoy seas empoderado en este tiempo, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús declaramos que Cristo será anunciado en este diciembre, Señor, en esta tierra, que muchos van a llegar al conocimiento tuyo, Señor, que tu palabra será abierta en las casas, en los hogares, que Padre, muchos van a confesar que Jesucristo es el Señor, porque así nos dice tu palabra, Señor, que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y reconfesará, Señor, que tú eres el Cristo, Señor. Padre, hoy te damos gracias, Dios, y dale un momento a tu Rey. Vamos a cantarle a nuestro Señor, pero quiero invitarte a que le digas: Señor, empodérame, Señor, lléname de tu espíritu, Señor, envíanos obreros a la mies. Y dile: yo quiero ser también parte de esos obreros, Señor. Ensancha, Señor, tu territorio, extiende, Señor, las estacas, Dios, de nuestros límites, Dios, en nuestro corazón, en nuestra fe, Señor. Que venga el avivamiento sobre esta tierra, que venga el despertar, que venga el fuego, Señor. Sopla, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús en esta mañana, sobre tu iglesia, sobre cada corazón, Señor. Hoy me resigno al estancamiento, hoy me renuncio a todo estancamiento, Señor. Renuncio a toda opresión del enemigo, a todo límite, Señor. Hoy sale de este lugar todo lobo, toda intención del diablo la echamos fuera por el poder del Espíritu Santo. Y declaramos que Adelaida es territorio para Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos una unción fresca, una unción nueva para evangelizar, para tocar puertas, para abrir tu mensaje, para declarar tus verdades, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, dale un aplauso a tu Rey. Vamos a cantarle, iglesia.